Bueno, veamos el siguiente problema. Dice así, una partícula parte del reposo y tiene una aceleración siempre constante de 1 metro sobre segundo cuadrado. Otra partícula se dirige hacia la primera con una velocidad siempre constante de 1 metro por segundo. Si inicialmente estaban separadas una distancia de 12 metros, calcule el tiempo que se demoran en encontrarse a partir de esa posición inicial y determine la distancia que recorre cada una desde la posición inicial hasta el punto en el cual se encuentran. Bueno, lo primero que observamos es que no es una partícula sino dos, entonces hay que tomar en cuenta que son dos movimientos los que vamos a tener que describir. Ahora imaginémonos la situación física. Supongamos que esta es la línea recta por la cual ellas se van a mover y supongamos ahora que estas son nuestras dos partículas. Entonces podemos imaginarnos que esta roja es la partícula 1 y que esta es la partícula 2 y que esta partícula 1 es la que tiene una aceleración constante de 1 metro sobre segundo cuadrado y la otra es la que tiene una velocidad constante de 1 metro por segundo. Hay un dato importante aquí, nos dicen que la otra partícula se dirige hacia la primera, entonces si esta es la segunda, se debe dirigir hacia la izquierda. Podríamos también creer que esta puede ser la partícula 1 y que va hacia allá y que esta partícula 2 se dirige hacia ella, entonces puede que parezca un problema ambiguo, pero podemos resolver ambas situaciones. Entonces, una en la que esta es la partícula 1 y esta es la partícula 2 y esta se dirige hacia allá y esta tiene una aceleración constante hacia el lado contrario. Inicialmente están separadas una distancia de 12 metros, entonces supongamos que de aquí hasta aquí hay 12 metros. El siguiente es un paso importante, escoger dónde está el origen del sistema coordenado. Entonces, a este eje lo podemos llamar el eje X y tenemos que elegir el punto en el cual iría el eje Y. Entonces, por lo general decimos que quede el origen de coordenadas donde inicia el movimiento de la partícula, pero en este caso tenemos dos partículas, entonces podemos colocarlo tal vez acá o acá. Iniciemos poniendo el eje Y sobre la primera partícula. Este sería nuestro eje Y. Ya hemos escogido entonces una posible interpretación del movimiento. La partícula 1 se va a mover con aceleración hacia la derecha de 1 metro sobre segundo al cuadrado y la partícula de la derecha se va a mover siempre hacia la izquierda, se dirige hacia la primera partícula con una velocidad siempre constante de 1 metro por segundo. Ahora, tiene todo el sentido preguntarnos en qué instante de tiempo, a partir de t igual a 0, si t igual a 0, lo ponemos en esta condición, es decir, esta configuración obedece a t igual a 0, entonces cabe preguntarse en qué instante de tiempo se van las dos partículas a encontrar. También cabe preguntar a qué distancia de su distancia inicial se encuentran. Lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Vamos a tratar de describir ambos movimientos. ¿Cómo así? Vamos a encontrar la posición como función del tiempo para la partícula 1 y la posición como función del tiempo para la partícula 2. La partícula 1 tiene aceleración constante y la partícula 2 tiene velocidad constante. Entonces, para cada uno de esos dos casos existen funciones x de t que describen ese par de movimientos. Bueno, vamos a llamar x1 de t a la posición de la partícula 1 y x2 de t a la posición de la partícula 2. Bueno, nos dicen que la partícula 1 tiene aceleración constante y la aceleración es de 1 metro sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, ya tenemos determinado x1 de t, sea integrando o sea porque nos sabemos la forma funcional de x1. Entonces, esto es at cuadrado más b sub 0t más x sub 0. Aquí a es igual a 1 y nos dicen también que la partícula parte del reposo. Por lo tanto, b sub 0 es igual a 0 y como escogimos el sistema de referencia precisamente en esa partícula escogimos el origen de coordenadas ahí, entonces x sub 0 es igual a 0. Quedamos entonces con que x1 de t
es igual a 1/2 por 1, es decir, 1 sobre 2t al cuadrado. Y esa sería la posición de la partícula 1 con respecto al tiempo. La partícula 2 nos dicen que es una partícula que tiene velocidad siempre constante. Es un movimiento uniforme con velocidad constante y con aceleración igual a 0. Podemos escribir también x2 de t como si fuera un movimiento uniformemente acelerado. Sin embargo, con aceleración igual a 0. Entonces, este término es 0. X sub 0, ¿a qué es igual? Entonces, el sistema de coordenadas no lo elegimos ahí, sino que X sub 0 es igual a 12 porque esa es la distancia inicial entre las partículas. Ahora, B sub 0. Entonces, sobre B sub 0 nos dicen que es 1 metro por segundo. En este caso, como se dirige hacia la primera partícula, entonces es una velocidad negativa porque nuestro sistema de coordenadas es positivo hacia la derecha, negativo hacia la izquierda. Entonces, la velocidad B sub 0 es igual a menos 1. Quedamos entonces con que X sub 2 de t tiene esta cara, menos t más 12. Ahora, ¿qué nos preguntan? Nos dicen, calcula el instante de tiempo en el cual las dos partículas se encuentran. Y ellas se encuentran cuando x1 de t es igual a x2 de t. Entonces lo que nos tenemos que preguntar es esto. Cuando x1 de t es igual a x2 de t. Aquí nos va a salir una ecuación de t y es la que vamos a tener que resolver para saber en qué instante de tiempo se encuentra. Cuando conozcamos el instante de tiempo vamos a poder saber la posición exacta de cada uno de los cuerpos en ese instante de tiempo. Tenemos entonces x1 aquí y tenemos x2 acá. La condición de la que hablamos es esta, ¿no? x1 igual a x2 de t. Y de ahí vamos a tratar de solucionar t. Entonces tenemos 1/2 de t cuadrado igual a menos t más 12. Podemos pasar todo a la izquierda y tenemos 1/2 de t cuadrado más t menos 12 igual a 0. Bueno, podemos multiplicar por 2 e intentar hacer una factorización acá. También podemos utilizar la fórmula cuadrática para resolver t. Bueno, aquí parece que queda fácil la factorización. Tenemos dos números que multiplicados den 24 y sumados den 2 podrían ser 6. Entonces tendríamos t más 6 y t menos 4, ¿no? Multiplicados dan menos 24 y sumados dan 2. También podemos verificar directamente, ¿no? T cuadrado, que está acá, menos 4t más 6t, 2t, menos 24. Esto igual a 0. Entonces, lo de la izquierda es igual a lo de la derecha si este es 0 o este es 0, o son 0 a la vez, cosa que no ocurre, ¿no? Entonces, t más 6, si t más 6 es igual a 0, es decir, t es igual a menos 6, esa ecuación se cumple, y si t menos 4 es igual a 0, es decir, t es igual a 4, esa ecuación también se cumple. Podemos ponerle nombre a cada uno de estos tiempos. T sub 1 sería menos 6 y t sub 2 sería 4. T igual a menos 6 no nos funciona. Elegimos t igual a 0 cuando las partículas estaban alejados una distancia de 12 y t siempre es positivo. Por lo tanto, nos quedamos únicamente con esta solución. Y ese sería el instante de tiempo en el cual se encuentran. Ahora podemos reemplazar este valor en cada una de estas dos ecuaciones y observamos en qué posición se encuentra cada una. Bueno, tenemos aquí nuestras dos funciones, x1 y x2. Entonces en x1 vamos a reemplazar el 4 y nos queda de esta manera. Entonces x1 igual a 8, la posición en la cual se encuentra la partícula 1 en el tiempo t igual a 4, y x2 queda menos 4 más 12 igual a 8. Por supuesto, tienen que estar en la misma posición. Ahora nos preguntan a qué distancia se encuentran de su posición inicial. Entonces, la partícula x1 inicialmente estaba en 0,
se encuentra entonces a 8 metros de su posición inicial. Y la partícula X2 estaba en la posición X igual a 12. Entonces recorrió 4 metros, ¿no? De 12 a 8 hay 4. Esta sería entonces la configuración en el tiempo t igual a 4. Entonces en t igual a 4, esta partícula está en la posición 8 y la partícula roja está en la posición 8 y en t igual a 4, la partícula amarilla que estaba inicialmente en 12 también se encuentra en 8. Entonces esta partícula recorre 8 metros y esta partícula de acá recorre 12, quitándole estos 8, o sea, 12 quitándole 8, entonces recorrió 4 metros.